Bendecida mañana tengan cada uno de ustedes. Hoy 31 de octubre. Qué curioso. Es un día que para los no creyentes es un día como de fiesta, de celebración. Suelen hacer cosas que desagradan a Dios, como por ejemplo el disfrazarse. Si bien el tema de hoy, que se llama el yelmo de la salvación, nos lleva a recordar el casco que usaban los guerreros antiguamente, y nos preguntamos qué diferencia hay en el cubrirnos la cara con un disfraz o con el yelmo de la salvación. La diferencia se da en que el uno tiene un significado carnal, emotivo, apasionado, que abre portales al mundo de las tinieblas, que genera ataduras espirituales y hace cautivo al que la usa. Pero esto lo desconocen muchos porque lo que para las personas espirituales es el entendimiento del mundo espiritual, para los que no lo son, es la locura de los hombres. Y la otra, que es el yelmo de la salvación o el casco, es lo que realmente significa, el símbolo del accesorio de la armadura de Dios, el quinto accesorio y el poder que tiene sobre la vida del que es guiado por la presencia del Espíritu. Le saluda Jenny con una palabra para el Espíritu, y la palabra que nos respalda es la de Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación, dice la palabra. Pero para muchos, ¿qué es el yelmo de la salvación? El yelmo de la salvación en la Biblia es el que protege la cabeza, la mente, y precisamente es allí donde el enemigo centra la mayoría de sus ataques. Allí se libra la batalla constante y es en nuestros pensamientos donde debemos tener mayor precaución para no dejarnos contaminar. Porque cuando decimos que abrimos portales es cuando tenemos ceguera espiritual y oídos espirituales. Entonces no sabemos distinguir lo que vemos o lo que oímos de lo que realmente debe oírse, oír o verse. Y Pablo hace mención del yelmo de la salvación como el quinto componente de la armadura de Dios, que significa para nosotros hoy. Es bueno conocer la explicación que en la época de Pablo hablaba de cuando un soldado se preparaba para la batalla y tenía que usar el casco. Esa era la última pieza del armamento que se ponía el guerrero, porque de hecho sin el casco un soldado sería tan vulnerable que el resto de la armadura no le sería de mucha utilidad. Y en realidad la afirmación de Pablo era tomar el yelmo de la salvación. Esa es la descripción más corta dada a cualquiera de las piezas de la armadura mencionadas en Efesios 6, ya que realmente no se necesita una explicación de saber cuál es primero o cuál es después. Pero el casco romano se conocía como galea y podría diseñarse de diferentes maneras. Al fin y al cabo, el diseño que escogieran lo iban a fabricar masivamente. Pero a través del tiempo hubo variaciones del diseño del casco en el Imperio Romano. Algunos cascos eran de metal y aunque habían soldados más pobres, también tenían cascos de cuero fortificados con piezas de metal. Entonces, el uso más importante del casco era proteger la cabeza de los golpes. Y los cascos generalmente tenían placas en las mejillas para protegerse de los golpes en la cara. Tenían una pieza de metal en la espalda para protegerse de los golpes en la parte posterior del cuello. Así que hablamos de el yelmo de la salvación. ¿Qué es salvación entonces? También es importante que lo aclaremos.
Y la salvación significa ser salvo. Y ser salvo es recibir libertad, es ser rescatados del mundo de las tinieblas, es ser rescatado del pecado. Fíjese en lo que Pablo dijo acerca de lo que necesitábamos para ser salvos y cómo y por quién somos salvos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si nosotros ya estamos justificados en la sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos, dice la palabra en Romanos 5, 8, 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿de qué ira necesitamos ser salvos? ¿Saben de cuál ira? Miremos lo que estaba pasando con Acapulco, cuando se levanta la ira de los aires, de los mares, del agua, del fuego. Aquí nosotros necesitamos ser salvos. Y esto se refiere a la ira de Dios contra el pecado. No es ni siquiera contra nosotros, sino contra lo que hacemos. Debido a que en algún momento de la vida todos hemos pecado, todos tendremos que enfrentar la pena de muerte eterna. Pero si no fuera por el sacrificio de Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La salvación y la vida eterna son dones que Dios desea dar a la humanidad, pero muchos se lo pierden. Así que para recibir esa salvación, la palabra de Romanos 6:23 dice, la dádiva, don de Dios. Así que no es algo que nos podamos ganar o que podamos adquirir con nuestro propio esfuerzo, no. Nosotros, la Biblia nos dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que para que nosotros podamos recibir el perdón de los pecados, debemos primero arrepentirnos y bautizarnos. También debemos andar en los caminos de Dios para obtener lo que significa el yelmo como el casco con la salvación. Entonces, si un casco nos protege o protege a un soldado de los golpes dañinos y mortales en la cabeza, pues espiritualmente hablando, el yelmo de la salvación da esperanza y protege de la muerte, de que tengamos esa muerte espiritual, esa mente que no para de moverse, que no para de maquinar. Tenemos que proteger la mente, porque la mente fácilmente nos desorienta, nos desenfoca, nos destruye, nos trae desaliento, nos trae engaño. Así que espiritualmente es la simulación de poner algo sobre nuestra cabeza que nos proteja de la mente, de cualquier cosa que nos desoriente. En Primera de Tesalonicenses 5, 8, 9 dice la palabra, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Hebreos, vemos cómo el autor compara la esperanza con un ancla, la cual nos da estabilidad y capacidad de resistir la peor de las tormentas. Así que tiene que mostrar de manera grata a los herederos la promesa de inmutabilidad de su consejo, de ese consejo que fue interpuesto, que es imposible que Dios mienta, que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido al Señor para asirnos de esperanza, para que Él siempre esté delante, a los lados y detrás nuestro. Tenemos que pasarnos allá.
La promesa de Dios de hacer todo de su parte para darnos su salvación es inquebrantable. Así que lo invito a que profundice sobre este tema, si le ha llamado la atención, si lo ha cautivado. Y no olvide compartir este devocional con otros. Bendiciones.